Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy hablando a ustedes desde la capital de Camboya, en una ciudad que se llama Phnom Penh. Y de verdad, wow, esta ciudad es una locura. La energía está bastante, ¿cómo se dice? Como se te pega. Quieres disfrutar de todo el ambiente cuando estás aquí. Pero mira, no los voy a mentir, estamos en un mercado ahorita, vamos a entrar a un mercado que se parece bastante como el mercado de Tepito. Todos me dicen que es el mercado más peligroso de la ciudad. Y justo cuando estábamos caminando a este punto, le estaba diciendo a Gladys, a que pues por supuesto está deteniendo la cámara, que se guardaba todo, el celular, el GoPro, la bolsa, todo. Entonces sí, esto va a ser un video bastante loco y lo vamos a arriesgar juntos porque pues todos me están mirando súper raro. No hay mucho turismo ahorita por el pandemia y más en esta zona, pero sí, juntos vamos a descubrir el mercado más peligroso de Camboya, algo como Tepito, algo como el mercado de Quinta Crespo en Caracas. Esto sí es una locura. Acompáñame, amigos. En este video me va a acompañar Gladys Seara. ¿Cómo te sientes estando aquí en esta zona? Pues más o menos... Estoy contenta porque a mí me gusta explorar, tú sabes. A mí me encanta caminar, sobre todo por donde no van los turistas, pero al mismo tiempo un poquito asustada porque sí, yo estaba grabando y una persona me dijo, guarda tu celular. Además hemos estado investigando en internet y Camboya, a diferencia de Tailandia, pues es un país un poco más peligroso. Aquí hay muchos arrebatos, estás así y de repente pasa alguien y te arranca la cámara o el celular. Sí, y pues los vamos a contar varias cosas, lo que puedes encontrar aquí, cosas que pasan, cosas raras que no encuentras en otras partes del mundo. Pero para mientras vamos a cruzar porque hay que comenzar este recorrido antes que ustedes se aburran. Ya sé cómo son ustedes, tienen el cerebro como yo, tiene que estar por todos lados, si no se aburran. Pero sí, aquí estamos entrando el mercado. Como pueden ver, aquí no hay nada tan loco, puro vegetales, fruta rica. Mira este señor en moto, mira los mini piñas. De verdad, aquí sí se ve bastante tranquilo, pero van a ver cómo se cambian las cosas y rápido. Por supuesto, aquí también usan los tuk-tuks, que son bastante cool, me encantan. Vamos a ver cómo van a navegar esto, porque se ve que hay bastante tráfico aquí en el mercado. Yo creo que me está diciendo que muevo el motor o algo, pero yo no voy a tocar nada que no es mío. Vamos a seguir para adelante. Wow, mira que tienen aquí. Bastante gallinas que por supuesto van a ser cena, pedazos de cochino en el piso. Qué locura, ¿verdad? A mí también se me parece bastante como el mercado que conocí en Caracas, que se llamaba el mercado de... ¿Cómo se llama? Ay, el mercado, ¿cómo se llamaba? San Martín. El mercado de San Martín. Sí, esto se me parece bastante del mercado de San Martín. Y también el mercado de... ¿Dónde fuimos a grabar con Reina? Se me olvida. No recuerdo. ¿Dónde? No sé. Katia. Sí, el mercado de Katia. Perdóname, se me olvidan bastante porque tengo pues ya tiempo viajando por muchos diferentes sitios. Me voy a quitar los lentes porque de verdad no puedo ver todo lo que hay por aquí. Pero wow, miren estos peces, qué grandes son. Hello. Wow, qué ricos se ven esos, ¿verdad? Sí, aquí comen bastante comida del mar, mariscos, pescado. Usan bastante vegetales y como especias bien fuerte en la comida de ellas. Mira, esta señora vende pan dulce. Que un panito como un concha. Qué rico, ¿verdad? Pero si no se me antoja un panito con todo esto que huelo ahorita de pescado, de mariscos. No puedo comerme un pan dulce, pero sí, como pueden ver, aquí tienen unos pesitos, calamar, langostinas. Por aquí tiene la señora de que vende el pollo. Más carne. No, dígame en los comentarios qué te parece este mercado.
Gladys, ¿cómo te parece este mercado a ti? Me parece muy loco. He visto hasta caracoles que están vendiendo. Wow, ¿qué son estos? ¿Parecen gusanos? Son- No, caracoles. Son caracoles. Wow, qué cool. Bien. Eso sí que no me lo había visto. Yo nunca había visto esto tampoco. Wow. Y como pueden ver, aquí están manejando todos la gente en sus motos, comprando bebidas. Y hay alguien con walkie-talkies y eso me asusta. Oh, sí. Wow, también sí, hay gente con, ¿cómo se dice? Radios en sus manos. Entonces, esto sí, te voy... Indicio de que es un lugar peligroso. Sí, que no debíamos estar grabando aquí, pero mira, no los voy a mentir. Ahorita estoy arriesgando esto porque solo estoy con el GoPro. Y si me quitan el GoPro, pues no pasa nada. Pero les voy a decir porque están en walkie-talkies ahorita en un segundo, ya que nos salimos de aquí, porque la gente me han sorprendido bastante. Oh, hay un señor atrás de nosotros Sí, con él walkie-talkie. es el que lo tiene. Entonces yo Ok. creo que mejor entramos al mercado. Sí, mejor entramos al mercado porque sí tenemos bastante ojos, pero los voy a hablar un poco así, un poco más descrito, para que puedan aprender por qué hay tanta gente aquí en Walkie Talkie y todo eso. Y eso es porque este es un barrio, como te dije, peligroso. Aquí pasan muchas cosas ilegales y una cosa que acabamos de leer de esta región de la ciudad es que aquí hay, tristemente, mucho tráfico de niñas, mucho tráfico de droga y también hay bastante cosas ilegales que pasan aquí como, ¿cómo se dice? Apostando. Sí, de apuestas. Sí, como de apuestas, como un casino aquí en la calle. Cosas así, cosas que, pues por supuesto no quieren que graban, pero sí, vamos a entrar ahorita al mercado principal. Aquí es donde ya se mejoran las cosas, pues tenemos techo y las cosas están más organizadas. Como pueden ver ustedes, ya se ha cambiado bastante la vibra. Aquí hay bastantes señoras vendiendo sus guisos. You have, ¿tienes sencillo? Oh, sí. Yo tengo sencillo. ¿Quieres probar? Yeah. Let's try one, please. This one. Wow, esto se ve rico. Es un postre de coco. Sí, quiero comprar algo, ¿sabes? También para que la gente es bueno cuando uno está en este tipo de Sí. mercados. 2000. Thank you so much. 2000 son como 0.50, como 10 pesos mexicanos. 25 millones de bolívares, no mentira. Pero todos sabemos de ese tema. Sí, bueno, en Venezuela es un poco crazy. Ok. Oh, ¿quiere? Quiere, ok. ¿Cuánto quiere? Ella quiere que compremos 2 por 4,000. Oh. 2 por 4,000. 2 está bien. ¿Qué es esto? Puro raya de coco, ¿ah? Sí, yo creo, de verdad no sé, solo lo compré Ay, para qué ayudar amable. a Mira la señora, qué linda. De verdad, súper linda. Thank you so Dale, much. dale los otros. ¿Quieres darle esto? Sí. Ok. Estos de 3,000. For you. For you. No. No queremos más. No more. No. For you. Tip. Yes. Thank you. Bye. Oh, qué cute, qué amable las señoras. Pero sí, vamos a probar estos rayitas de coco, pues. Esto se ve rico. Para pasar el susto de afuera, porque estaba asustadísima. Sí, no te voy a mentir, yo también. Más porque estoy caminando con Gladys y pues aquí la tema, a mí me gusta ser real. Es un país bastante lindo, hay bastante cosas que valen la pena venir a visitar, pero también, como muchos lugares, hay cosas también raras que pasan aquí. Wow, ¿qué es eso? ¿Lichi? No tengo idea. Algo relleno, pero... ¿Es como mochi? ¿Es dulce? Sí, está rico. Ok, pues dame un poco a probar. Pruébalo, porque de verdad está rico. ¿Y cómo te lo sirvieron? ¿En una hoja de plátano? Es como mochi. Mira qué amable la gente. No, sí. Pero hay que comer eso antes que entramos allá. Huele. Porque, Mejor vamos para allá. Vamos a explorar aquí, mira. Porque sí, huele bastante fuerte. Como el área de frutos secos.
Yo creo que este mercado está como organizado por diferentes sectores. Por aquí hay todos los pimientas, productos secos, como dijo Gladys. Mira, ¿cómo se dice esto? El ajo. Mira, los cocos. Este herba lo usan bastante por diferentes frutas. Platos de comida aquí. Y mira el sistema de abrir los cocos y rayarlos. Mira. Se ve que allí rayan los cocos. Y el sistema del puesto. Aquí la mayoría de la gente se sienta aquí a nivel del que va pasando, ¿no? Entonces como, mira ese banquito que está ahí, ellos se sientan ahí, ¿ves? Es como, tiene otro nivel el puestito y abajo está el guardacocos. El guardacocos. Qué lindo, ¿verdad? Y mira, aquí tienen todo para los templos, para ahorrar, ¿se dice? Para ofrendar. Para ofrendar. Para dar ofrenda. No, está bastante lindo este mercado y un mercado bastante local. Hay muchos aquí en la ciudad. A lo mejor me atreveso a grabar otro video para ustedes en otro mercado. Pero sí, esos son más turísticos. Venden todas marcas falsos, piratas que puedes encontrar, el Gucci, Louis, todo eso. Mira, más o menos como este puestico aquí. Pero imagínate todos los puestos así. Y así se ven los otros, pero wow, no, de verdad, mira, hasta tienen una señorita que lea tarjetas. Este es el mercado donde los locales compran para surtirse, ¿ves? Aquí compran quienes tienen salón de uñas, los que tienen estética. Bastante cosas, súper cool. Mira, mucha gente viene aquí a leerse las tarjetas. Eso es algo súper diferente que no tenemos en mis países. ¿En Venezuela hay? En Venezuela hay los que te hacen lectura de tarot, de cartas, pero no se ve tanto como aquí. A mí me sorprende que aquí en los mercados están por todos lados. Siempre hay un puestito de señoras que están como adivinando tu futuro. Vamos para acá, porque este lado sí se ve bastante loco, ¿verdad? Yo creo que los cámaras no... Es duro como... No sé, espero que puedes transmitirle la energía que se siente aquí, porque sí tenemos bastante ojos y como ahorita me están viendo a mí, pero no pueden ver toda la gente enfrente de mí que me están viendo. Y el mismo cuando cambio la cámara, es bastante loco, sí. Ay, me encanta hacer estas aventuras con Gladys porque ella se atraviesa a hacer todo. ¿Era tu idea meterte aquí en este barrio? Sí, wow, este mira mercado todo. tiene 3 pisos. Wow, qué loco. Este es el primer piso y esta es la parte de los peces secos. carne seca. Ajá. Venden pescado seco, sobre todo pescado seco. Aquí comen bastante el pescado seco. Yo no sé, yo no creo que me voy a atrever a comer una de estos, pero sí, es algo muy típico aquí en esta zona. Wow, hay que tomar fotos de todo esto para el review. Porque sí, esto merece un review, un tremendo review. Mira, estos son como... esto es como beef jerky. Esto es como carne seca que comemos nosotros en el Estados Unidos, bastante rico. Y en Buc-ee's lo venden. En Buc-ee's, ¿verdad? Sí. Pero no los voy a mentir, yo creo que los prefiero ya en paquete que comer una de aquí, porque sí, no sé, el olor me quita la vibra un poco. Oh, wow, yo vi a alguien comer una de estos anoche. Este es raya. ¿Raya? Raya seca. Stingray. Así se dicen, ¿verdad? Mini raya. Wow, qué loco. No, aquí se comen todo. Aquí no se pierde nada. En esta zona del mundo no comen de todo. Y mira, algo súper interesante es que las señoras, mira cómo caminan con la fruta arriba de la cabeza, como en Guatemala, El Salvador, también lo hacen bastante en Colombia. Algo súper lindo. Eso no vi bastante en Venezuela. Allá en Venezuela se ponen en la cabeza las conservas de coco. Oh, sí. Yo creo que tú no lo viste, pero las señoras que venden conservas de coco, que son deliciosas, se ponen la cesta en la cabeza y casi siempre están en las autopistas, sobre todo en la autopista de La Guaira a Caracas, cuando hay cola. Oh, ok. Cuando hay tráfico. Se me cayó un gota.
Pero sí, yo no miré eso en Venezuela mucho, pero en Colombia sí bastante y también en Guatemala. Pero algo que los quería decir cuando estuve entrando es que aquí también hay un tema muy serio, que falsifican bastante cosas, hasta medicinas, cosas de la farmacia. Y hay muchos lugares donde tú puedes entrar a una farmacia a buscar un medicamento y va a ser un medicamento falso, algo replicado. Y yo digo que hacen eso porque pues algo del nombre de verdad va a ser bastante costoso aquí, ¿que no? Sí, yo me imagino que un medicamento original es muy costoso, pero bueno, es algo con lo que sobre todo los turistas tienen que tener cuidado, porque yo me imagino que los de aquí, los camboyanos, saben distinguirlo. Pero para nosotros nos pueden caer bastante mal, entonces hay que estar vigilando dónde compras tu medicamento. Y también otra cosa bien loco es que aquí falsifican las botellas de agua, amigos, hasta las botellas de agua los falsifican. ¿Y cómo hacen eso? Me pueden estar preguntando. Pues ellos lo que hacen es imprimen los ¿cómo se dicen? Los labels. Hacen los mismos color de tapaderas y para no gastar tanto plata mandan esas botellas a hacer para que los pueden vender en sus propios negocios por pues un precio más barato. Y eso sí trae mucho peligro porque a veces no sabes el calidad del agua, y una cosa que pues hace mucho mal a gente cuando están viajando es mal agua. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado, pero wow. Espero que un día YouTube me deja mostrarles los olores, porque seguro, no, mejor no, porque si no pagan el video. Pero sí, amigos, este es el mercado más loco de Camboya. Wow, y está, ya comenzó a caer un palo de agua. Wow. Y yo creo que aquí hay animales vivos. Sí, mira, tienen los patitos, gallinas, todo normal, pues, cosas normales. Hello. Duck. Los patos, mira. Wow, qué cool. Thank you. Soup. Yeah. Lo usan para la sopa. Y pues sí, amigos, así vamos a terminar este video. Gracias por acompañarme. Ya está lloviendo bastante, mira. Está lloviendo y ya están comenzando los soup. ¿Soup? No, eso no es soup. Oh, mira. ¿Va a matar el gallina? Wow, está lloviendo. Oh, sí, mató al pobre gallina. Ay, no. Wow, amigos, perdón. Están gritando, mira. Y sí, ya comenzó el palo de agua. ¿Qué hacemos? ¿Pedimos taxi? Porque esto está heavy. Yo no quiero ni sacar el teléfono, no sé qué hacer, te lo juro. Me siento con miedo en este momento. Sí, mira, mejor nos despedimos de aquí. Guardo la cámara. Nos vamos a ir a esconder porque los señores atrás de nosotros, wow, están gritando los gallinas, pobrecitos. A mí me encanta un sopa de gallina, pero lo prefiero no ve eso, por favor. Wow, ok. Y nos vemos pronto.